Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal. Estás en la alcaldía Iztacalco y estás en el sendero seguro de Avenida Coyuya. Y hoy te voy a platicar de algo súper importantísimo, así que tienes que anotar en tus, en tus cosas más importantísimas si es que estás a punto de hacer un pago de impuestos o si planeas hacer algún pago de algún mesecito atrasado que tengas por ahí en la contabilidad. Bueno, te informo, Banco Azteca ya no es opción para pagar impuestos. Yo sé que muchos lo tenían en consideración porque recuerdan esta cuestión del horario, que los bancos normales pues cierran sus puertitas a las 4 p.m. y ya valimos queso. O si nosotros pues ya no hicimos el pago a tiempo, pues va a pasar al día siguiente. Y muchas personas, a pesar de que tú les das su línea de captura con tiempo, pues la pagan en Banco Azteca y a lo mejor ya fuera de horario. Pero bueno, hay una situación. Te dejé un videíto por ahí de la mañanera del 15, o sea, bueno, de hace unos días. No está tan separado. Y en esta fecha, Nancy Flores, del medio de comunicación Contralínea, que es periodismo de investigación, hizo una pregunta muy importante sobre los pagos de impuestos que hacen algunos contribuyentes en bancos privados. Cuando se hace por medio de banca privada, tú corres el riesgo de que el pago no pase al momento. Y eso ya nos lo han venido comentando cuando incluso hacemos pagos de servicios en un Oxxo o etc. Entonces, yo te recomiendo así de todo maldito corazón que por favor no pagues tus impuestos en Banco Azteca. Además, ya no tienen esa función y si lo están haciendo, ojo, ya no tienen ese permiso por parte del gobierno. En este short que yo compartí, me quise enfatizar así súper cañón en el criterio importantísimo de que si no tienen habilitado esto, no te lo pueden ofrecer, aunque tú veas propaganda que te habla del pago de los impuestos. No lo hagas en Banco Azteca, prográmate, págalo a tiempo, en un horario hábil antes de las 4, para que pase y no tengas ningún problema con Hacienda. Recuerda que los pagos que hacemos a destiempo en Hacienda, pues se vuelven un problemita después. Entonces, por favor, Sote, ahorita que el aviso ya es oficial, porque lo hizo la presidenta, güey. O sea, lo hizo la presidenta, la Claudia, como le dice a las Raki. O sea, la presidenta Claudia Sheinbaum pues hizo el aviso, así ya a nivel internacional, güey, que no pagues en Banco Azteca tus impuestos, porque jineteaban la lana, güey. Imagínate que hubo personas que pagaron sus impuestos en Banco Azteca y nunca llegaron a la tesorería. Igual ha de haber sido bien horrible, porque pues tú tienes cómo demostrar, pero pues el banco ya se amarró tu dinero. Y ya sabes que Banco Azteca pues tiene unas historias de terror, tanto de en general este tipo de movimientos bancarios que después no reconocen, o también pues he venido escuchando cosas bien feitas en cuanto al clima laboral de los bancos, de este señores, que pues realmente son oficinas, no, un banco es una cosa seria. Pero en fin, hasta aquí ya termina nuestro videito porque ya va a llegar. Te quiero mucho, cuídate muchísimo. Ya somos 4,122. Los quiero harto, mucho, así, mucho. No es cierto, 4,222, perdón. Ay, es que diario cambia, entonces tengo que estar así, como que dando el ojito, porque obviamente cuando ya sales a caminar, pues me enfoco en el video. Pero a todos los... Aquí hay un cajero, por si andas por aquí. Por allá está el IMSS, número 30. Por si tienes un pacientito por aquí, pues vente a echar la vuelta aquí al sendero, a todo derecho. Pues hay comida, hay cajerito, hay Oxxo, para que sea más amena la estancia de tu paciente. Cuídate muchísimo. Un abrazo a todos. Vamos a acercarnos a la tienda 3B, güey. Vamos a la 3B y a ver qué compramos en general. Pero pues quería mandarte un saludote desde esta conexión de sistemas de transporte colectivo, tanto metro como metrobús. Aquí es la conexión oriente, donde está línea 2 en la parte de arriba, línea 5, el acceso está en medio, junto al acceso principal de la estación. De este lado, del otro no hay nada. Esta es la escalera buena para que entres directo o lo más cercano a la estación. Si te pasas del otro lado vas a tener que cruzar la avenida corriendo.
así, como yo ahorita. Este es el Pilares, donde te recomiendo venir tú también. O sea, hay para todos, hasta niños, adultos, abuelitos. Tú vente para acá si no tienes nada que hacer, no estés viendo a Loret, apágale a Loret y vente al Pilares a bailar, a jugar ajedrez, a aprender a dibujar. O sea, todas esas cosas son muy importantes. Es mejor que estés haciendo eso que te estás, no sé, metiendo ideas con... Mira, ahorita le damos una vuelta, pero pues son los tallercitos que ofrecen aquí gratuitamente. Mira, son gratuitas. Y bueno, ya me voy. Quédate muchito, bye.